Bien, pues también me uno a todos los hermanos que de una manera u otra pues han alabado el nombre del Señor en esta mañana, reconociendo que realmente no tenemos otra cosa mejor que hacer que alabarlo. ¿Qué más podemos dar sino miseria humana? Lo único que podemos darle es nuestra alabanza y nuestra gratitud por lo que Él nos ha hecho, no por lo que somos, porque somos nada, por lo que Él nos ha hecho. Como todos saben, pues estamos en el estudio de las profecías y el título que hemos puesto a toda esta serie de clases es El reino de Dios que viene, porque realmente estamos esperando el reino de Cristo. El que repetimos con frecuencia y a veces hasta sin darnos cuenta en el Padre Nuestro. Venga a tu reino. Ese es el reino mesiánico. Nosotros. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy comenzamos los estudios sobre las profecías de Daniel 2 y 7. Vamos a ver este estudio sobre la estatua y las bestias, la primera parte. Estas dos profecías nos hablan de 4 imperios que existirían en la tierra y hasta la segunda venida de Cristo. Estas profecías son las de más largo alcance que hay en toda la Biblia, desde el imperio babilónico hasta la venida del Mesías. En el capítulo 2, el Nabucodonosor tiene el sueño de una estatua, que esa estatua estaba dividida primero en 4 metales, que esos 4 metales representan los 4 imperios, y después una parte distinta, que ya no representa los imperios sino otra época. A ver si alguno recuerda la primera parte, ¿cuál era de la estatua y de qué metal? La cabeza de oro. Después venían y brazos de plata. Después el vientre y los muslos de bronce. De metal, dice la revisada de 1909, el bronce. Y después, los pies, las piernas de hierro. Esos son los 4 imperios. Vamos a verlo como hemos hecho con las clases de Daniel, de Israel. Vamos a ver el cumplimiento profético de estos símbolos en la historia real, con datos, fechas, personas, épocas, culturas. Vamos a verlo demostrado en la historia, cómo este sueño se está cumpliendo hasta nuestros días. Porque la última parte de la estatua, ¿cuál es? Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es nuestra época. Vamos a demostrar que nosotros en este tiempo, en este momento, estamos viviendo en la época de los pies de la estatua. Ya los imperios pasaron y nosotros estamos en esta época que es la época de la venida del Mesías. ¿En qué termina ese sueño? ¿Ahí termina el sueño? ¿No? Viene una piedra que no la cortó mano alguna y dio ¿dónde? En la cabeza. En los pies de la estatua. En nuestra época. Dio en nuestra época, donde estamos viviendo ahora. Y esta piedra se quedó ahí, rompió la estatua y ya. Se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué dice el profeta respecto a esa piedra? En los días de estos reyes, los pies de barro, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
Esa es la venida del Mesías. Por eso decimos que este sueño de Nabucodonosor tiene un largo alcance, desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Bueno, como decíamos, enviamos un cuestionario, un formulario de preguntas sobre la clase, o sea, enviamos un breve video sobre la clase y enviamos un cuestionario y quisiera dar a conocer quiénes estuvieron presentes en las respuestas de este cuestionario de la clase, las damas y los caballeros. Vamos a dividirlo así para un poco evaluar cómo está el ambiente del estudio entre unos y otros. Van a aparecer ahí en el orden en que yo recibí las respuestas, o sea que mi Google recibió la respuesta. La primera en responder fue Abadis Correos. Fue la primera respuesta que recibí. Después, Tania Wilson. Jerisbel Correoso fue la tercera. Yaneli Salazar. Alexis Suárez, primer caballero, que respondió. Susel González. Avis Rodríguez. Yaneli Cantillo. Eduardo Abreu. Maite Abreu. Eduardo Abreu. Giselle Hernández. Pilar Tamayo. Cenes Brocar y Sara Abreu. ¿Cuántas damas? 11 y 4 caballeros. Así que están ganando las damas en esta primera clase en cuanto a participación respondiendo el cuestionario. La primera pregunta, obviamente, para las damas. Yo quería decirles que en el cuestionario, ustedes cuando responden las preguntas y dan en el botón enviar, el sistema de Google les devuelve a su correo electrónico las respuestas que dieron. En esas respuestas van a encontrar las que estuvieron bien, o sea, que ustedes respondieron bien, o las que respondieron mal también están ahí. Entonces yo les dije que podían traer impresos o en el teléfono las respuestas esas que recibieron de Google para que por ellas respondan aquí. No estamos evaluando conocimientos, estamos dando dinámica a la clase. Pueden ver su teléfono si traen la respuesta en el teléfono, pueden ver el papel si traen la respuesta en el papel, y cuando les toca responder la pregunta, si la pregunta que usted va a responder no la respondió bien, usted en el cuestionario no dé la respuesta que dio usted, dé la respuesta ahora aquí que le dio Google, que es la respuesta correcta. ¿Entendieron la idea? Entonces, la primera pregunta es para las damas. ¿Cuál de las damas va a responder esta pregunta? La 1. ¿No? ¿Te trajiste la respuesta, Dali? No. Ah, bueno, deja que la tienen. Vamos entonces a la primera pregunta que dice: ¿qué nos confirman las profecías sin lugar a dudas? A ver, Yaneli, ¿no crees que las tiene? Ah, bueno. Bueno, la primera, espérate, vamos a dar respuestas aquí primero. Que los acontecimientos de la historia dependen de la voluntad humana con intervención divina. La 2, la existencia de Dios y su intervención en los asuntos del hombre en esta tierra. Y la tercera, que Dios creó al mundo y se ocupa de lo que sucede en la historia de los pueblos. ¿Qué nos confirman las profecías sin lugar a dudas? 1, 2 o 3. La existencia de Dios. La existencia de Dios y la intervención en los asuntos del hombre en la tierra. La 2, muy bien. La existencia de Dios y la intervención en los asuntos, o su intervención en los asuntos del hombre en la tierra. Y quisiera detenerme un poquito en esto, en la intervención de Dios en los asuntos del hombre en esta tierra. El hombre va haciendo su historia. Nosotros los seres humanos vamos haciendo nuestra propia historia porque ¿qué nos ha dado Dios para actuar así? Libre albedrío. Dios le dio al hombre libertad, le dijo, comes o no comes, desde el principio, desde el Edén. Le ha dado libre albedrío y el hombre va haciendo su historia. Pero en medio de esa historia que va haciendo el hombre, Dios va interviniendo para llevar a cabo un plan desde el principio hasta el fin, que es el de la estatua de Nabucodonosor, al establecer su reino. Entonces, sobre eso quería puntualizar, porque bueno, a ver si me ayuda aquí José Andrés y me traduce. ¿Han visto alguna vez la fachada de ese edificio?
José Andrés, ¿cómo se me puede traducir más o menos lo que dice ahí? ¿Eh? La fundación hereditaria. Hereditaria. La fundación de la herencia. No, más o menos eso, ¿no? La fundación de la herencia, o una fundación es una organización sobre la herencia. Bien, ellos tienen este logo. Esta fundación es una fundación de Estados Unidos. Tienen este logo. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, pues tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver esa fundación contigo y conmigo y con todos en este momento. Todo el problema político, y por citar un caso, el problema migratorio que hay hoy, y que muchos, o muchos no, pero algunos aquí están afectados por el problema migratorio que hay hoy en Estados Unidos, se debe a esta fundación. ¿Sabían eso? Bueno, eso nace de esta fundación. Y yo lo que quiero es ponerlos en contexto de que las profecías se están cumpliendo ahora mismo. Las profecías se están cumpliendo en este mismo momento, delante de nuestros ojos, en nuestro ambiente donde estamos. Y si no estamos enterados, si no estamos informados, si nosotros no estamos conscientes de cómo es que se cumplen las profecías, ni cuenta nos damos. Está pasando delante de nuestros ojos. A veces somos víctimas de ellas y no nos damos cuenta. Y a eso es a lo que quiero alertar. ¿Aquí en esa fundación es en Estados Unidos? Sí, no, en Estados Unidos. Es una fundación americana. No, no es mundial. Una fundación, aquí dice, liderazgo para América. O sea, liderazgo para los americanos, para Estados Unidos. Y yo pregunto porque la inmigración es el mundo entero. No, pues esto no es inmigración. Es una fundación de la herencia americana. Es una fundación para crear líderes para la herencia de Estados Unidos, o de la herencia de Estados Unidos. Bien, ¿saben lo que es el proyecto 2025? 2025 es referencia al año en que estamos, ahora mismo, el 2025. En una traducción que hice aquí con el traductor de Google dice exposición o exponiendo la agenda radical. Los peligros ocultos del proyecto 2025 para los estadounidenses de a pie. Esto lo escribió este señor, Carl Jung, un libro que escribió sobre esta Agenda 2025. Vamos a ver qué cosa es. Dice, el proyecto 2025, oficialmente titulado Mandato para el Liderazgo, la promesa conservadora, es un plan estratégico de más de 900 páginas diseñado por la Fundación de la Herencia Americana, la fachada del edificio que vimos ahora mismo, y más de 100 organizaciones conservadoras cristianas. O sea, esta fundación de la herencia americana y más de 100 organizaciones, quiere decir iglesias, institutos, seminarios, más de 100 organizaciones se juntaron para crear el proyecto 2025, que es un documento de 900 páginas, o más de 900 páginas. ¿Para qué? Dice este libro, para transformar radicalmente el gobierno federal de los Estados Unidos. Ese es el proyecto. Ellos esperaban que Trump, como así fue, saliera presidente en el 24 y tenían este proyecto para implementarlo bajo el gobierno de Trump. Transformar radicalmente el sistema de gobierno federal de los Estados Unidos. Ahora, cuando ustedes ven el gobierno de Trump emitiendo, ¿cómo le llaman esto que le manda? Órdenes ejecutivas, y un juez por allá dice que no, y le prohíben, y él tiene que llevar el asunto a la Corte Suprema, es eso. Esto no es Trump está loco ni nada de esto, es que hay todo un proyecto para que el gobierno de los Estados Unidos gobierne de manera radicalmente diferente antes, aunque tenga que pelear con los jueces. Aquí hay 3 poderes separados. El ejecutivo, que es el del gobierno, el presidente con su gabinete, el parlamentario, legislativo, que es el del parlamento, y el judicial, que es la Corte Suprema y los demás jueces. Bueno, pues esos 3 poderes actúan separados. Ahora hay un pleito entre esos poderes porque el gobierno está imponiendo un sistema que no es el que había aquí. Y ese sistema está diseñado en las 900 páginas del proyecto 2025. ¿Tiene que ver contigo? ¿La fundación o no tiene que ver contigo? Bueno,
Cuando se encarecen los precios y se persigue a los inmigrantes y se deportan y estás en juego, es que está siendo víctima de ese proyecto. Ahora ese proyecto está en conexión con las profecías. Ese proyecto 2025 está en conexión con el cumplimiento profético, que es a lo que yo quiero alertarles. Dios interviene, esto lo he dicho, lo he vuelto a decir y lo volveré a decir muchísimas veces. Dios interviene en los asuntos del hombre en esta tierra. Solo hay que estar atentos. Solo hay que estar atentos. Como Cristo lo advirtió. ¿Cristo lo advirtió? Más de una vez. Lo advirtió el Señor. Estar atentos. De todos los textos que podemos citar, el más importante yo creo que es el de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Alguno recuerda qué dice la última parte de esa parábola? ¿Cuáles son las palabras finales de Cristo referentes a esa parábola? Ajá. Esa es la clave de esta. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El objetivo de esa parábola era ese. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas se durmieron, no tenían aceite, vino el esposo y se quedaron fuera. Cristo dice velad. Velad en griego dice, significa el verbo griego estar atentos, estar despiertos, como cuando un peligro viene. Es lo que hace en Cuba llamamos sereno, un guardia nocturno que cuida algún lugar. Tiene que estar atento la noche entera por si vienen los ladrones y me pasa algo. Bueno, es ese soberano. Estar atentos nos llama a ver los tiempos, porque se están cumpliendo y el que no se dé cuenta, como que está. Como las vírgenes que se durmieron. El que no sabe que se está cumpliendo y no se da cuenta cómo se están cumpliendo los tiempos, está como la virgen con la lámpara apagada. Estas clases tienen el propósito de despertar eso, despertar el interés de saber que se está cumpliendo y qué está pasando. Hay 2 razones para creer que esto que está pasando en Estados Unidos tiene que ver con el cumplimiento profético. No es fortuito, esto que está pasando aquí tiene que ver. Lo primero es que los cristianos son los autores del proyecto 2025. Y voy a hacer una aclaración. Cuando hablo aquí de cristianos no estoy hablando en estas clases, no solamente hoy. En estas clases no estoy hablando de cristianos genuinos, ni buenos, ni fieles a Cristo o infieles. Estoy hablando de la religión cristiana. La religión cristiana es algo muy diferente y aparte de los cristianos genuinos. Eso no tiene que ver. No tiene que ver. Los cristianos, la religión cristiana ha quemado vivo a esta gente. Ha quemado viva a las personas. Entonces, cuando hablo de cristianos aquí estoy hablando... Hay 3 religiones monoteístas principales en el mundo. ¿Cuáles son? En orden de aparición en la tierra. A ver, Violito, ¿cuál es la primera? Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Cuando estoy hablando de cristianos, estoy hablando de esa institución, de esa religión. No estoy hablando de cristianos genuinos. Ahora, los cristianos estos, institucionales, religiosos, son los que dieron a luz al proyecto 2025. Y ya eso resulta llamativo, porque esto no es un proyecto político, no es un proyecto de carácter social, es un proyecto de carácter religioso. Y así la religión está mezclada en esto, pues hay que husmear, oler, a ver qué profecía se está cumpliendo aquí. Yo quiero un poco a repasar lo que vimos del movimiento sionista para ponernos en contexto de lo que está pasando ahora. Una pregunta. ¿En qué año comenzó el movimiento sionista? Ya eso lo estudiamos en Israel, en la profecía de la historia. 1850, muy bien. 1850. ¿Cuál fue el objetivo del movimiento sionista? Ok. La restauración nacional de Israel, ese fue su objetivo. ¿En qué año logró su objetivo el movimiento sionista?
1948. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo pasó? 98 años, casi un siglo. O sea, de que comenzó el movimiento sionista, que recuerdan, comenzó con 2 ancianitos rabinos que comenzaron a predicarle a los judíos religiosos que ya no tenían que esperar al Mesías, que había que volver para Israel. Después pasaron otras. En ese siglo pasaron cantidad de cosas. Las personas que estuvieron involucradas en eso, ni cuenta se daban de lo que estaba pasando. Pero ya estaba Dios poniendo en práctica, interviniendo en la historia, para llevar a cabo el cumplimiento profético de la restauración de Israel, de la vuelta de los judíos a la tierra. ¿Recuerdan las 3 etapas del pueblo judío? Destierro, diáspora y retorno. Le dije 3 palabras nada más, se aprendieron esas 3. Destierro, diáspora y retorno. El retorno comenzaba en esta época. Ahora vamos a ver brevemente lo que pasó ahí. Cambio en la manera de pensar tanto de los judíos religiosos como de los seculares. Lo otro que ocurrió, la inmigración judía a Palestina y la creación de granjas colectivas. La resurrección del idioma hebreo. Por allá un judío tuvo un sueño que resucitara el idioma hebreo y lo resucitó y es el idioma oficial del Estado de Israel actualmente. La conversión de Teodoro Herzl al sionismo y la creación del sionismo internacional. Teodoro Herzl, un asimilacionista que quería bautizar a todos los judíos de Viena en la Iglesia Católica, de pronto cambia y se convierte en sionista radical y hace que el sionismo, movimiento, se convierta en organización. Adolfo Hitler, el nazismo y el holocausto, fue otro hecho en ese siglo. Esa circunstancia de 6 millones de judíos, los cientos de miles que quedaron sin hogar, hizo que las Naciones Unidas emitieran una votación el 29 de noviembre del 47 para darle un pedazo de Palestina a Israel. Dios interviene en la historia. ¿Cuántos acontecimientos? ¿Cuántas cosas pasan? Y los que pasan por ellas ni cuenta se dan de lo que está pasando. Pero es Dios moliendo sus molinos de los cumplimientos proféticos. Pues algo pasa con el movimiento MAGA. Parecido. Dios está moviendo molinos ahora. ¿Qué es MAGA? Son las iniciales de esta frase. ¿Qué quiere decir? Hacer América grande otra vez. Es el proyecto MAGA. Es el proyecto de la Fundación de la Herencia Americana. El proyecto 2025. Hacer a América. Eso no comenzó con Trump. Eso comenzó con Ronald Reagan. Hacer América grande otra vez. Lo que ha aparecido aquí en esta etapa, el fenómeno Trump. ¿Por qué ustedes creen que yo le he puesto el fenómeno Trump? Nosotros le echamos la culpa a Trump de todo lo que está pasando, pero Trump no es el que está. Detrás de Trump está esta organización de centenares de iglesias, instituciones cristianas que están llevando a cabo este proyecto de cambiar el sistema de gobierno en Estados Unidos. No es Trump solo. Hay todo un proyecto detrás de esto. Ahora, ¿qué está pasando? Yo estoy dándole lo que está pasando, no estoy diciendo lo que se está cumpliendo, es para que ustedes mismos se den cuenta de que está pasando algo y traten de investigar qué está pasando aquí ahora. ¿Por qué? Porque está resultando que el gobierno de Donald Trump está creando una fractura en el movimiento MAGA. ¿No están enterados de eso? Bueno, los que estén enterados de eso, que están al tanto de la profecía. Hay una fractura, hay un rompimiento, hay una discordia hasta con amenazas de muerte unos contra otros dentro del mismo movimiento MAGA, dentro de los mismos republicanos. Que hay gravísimos. Bueno, yo a mí está aquí, ¿no? Bueno, la que es actualmente la representante del distrito donde Joan vivía cuando estaba en Georgia, renunció al cargo y ya no va a seguir siendo representante en enero porque teme por su vida. Es de las maguistas, de las trompistas, pero teme por su vida debido al conflicto que hay entre los mismos republicanos
que lamentablemente ya tuvo una víctima en ese conflicto, que fue Charles Kirk. Entonces, ¿cuál es la causa de la fractura del movimiento MAGA? Y aquí viene, dije que había dos razones para creer que aquí hay cumplimiento profético. La primera razón, ¿cuál fue? Que los cristianos son los que están patrocinando esto y los que crearon este asunto. Ahora, ¿cuál es la otra razón? Es esta que viene ahora. Ah, ¿tú lo sabías? Israel. La segunda razón es Israel. La fractura del movimiento MAGA, del movimiento republicano ultraconservador, la causa de esa fractura es Israel. Bueno, si ya Israel se metió en esto también, quiere decir que aquí hay cumplimiento profético. ¿Por qué? Porque Israel es el principal protagonista en los cumplimientos proféticos. ¿Estamos claros? Ahora yo les voy a dar esta otra noticia porque comenzamos ahora a estudiar los capítulos de Daniel. El segundo protagonista en importancia en los cumplimientos proféticos es el Vaticano. Lleven esto en cuenta. Ahora que comenzamos estos estudios. El Vaticano es el segundo protagonista en importancia, después de Israel. Y el Vaticano es el representante del cristianismo, el máximo representante del cristianismo mundial. ¿Saben cuántos católicos hay en el mundo? 1.400 millones. En el mundo hay casi no, dentro de algún tiempo va a haber 8.000 millones de habitantes. 1.400 millones son católicos. Y casualmente elegimos un papa norteamericano. No sea tan casualmente, quizás no sea tan casualmente. Entonces, si los cristianos, y principalmente los católicos, porque vamos a ver que gran parte de estas organizaciones cristianas y de movimientos cristianos son católicos que están en el proyecto 2025. Si ellos están ahí, en este asunto, y ahora Israel también sale a bailar en este asunto, aquí hay cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Porque hay un sector del movimiento MAGA, de los cristianos ultraortodoxos, que creen que Israel es un problema para Estados Unidos, que Estados Unidos jamás debió haber apoyado a Israel, que no tiene por qué Israel recibir, ustedes saben cuánta ayuda en dinero recibe Israel, aparte de las ayudas cuando hay guerras y eso, la normal, la de todos los años, el presupuesto de todos los años, 30.000 millones de dólares. Recibe Israel de Estados Unidos todos los años. Ellos están opuestos a eso, que Estados Unidos no tiene que pagar eso, que las guerras que se han dado en Irak, en el Golfo, en Siria, en todos estos lugares, en Afganistán, donde Estados Unidos ha entregado soldados que han muerto, donde se han gastado miles de millones de dólares, todo, dicen ellos, es para defender a Israel. ¿Saben qué dicen esta gente ahora? Los magas que están en contra de Israel, están diciéndolo, ayer lo oí, que la guerra con Venezuela no se debe por el narcotráfico. La guerra con Venezuela, no hay guerra, pero lo que hay con Venezuela no se debe al narcotráfico. Nada es narcotráfico. Ellos dicen que el narcotráfico aquí a Estados Unidos entra por la frontera de México, no por el mar. Que eso es una tapadera, porque lo que está pasando es que Hezbollah, la organización terrorista esta que los israelíes destruyeron en el Líbano, los dejaron sin nada. Se trasladaron, porque allá no pueden hacer nada, porque Israel los tiene vigilados. Se trasladaron para Venezuela y están creando campos de entrenamiento para forjar cuadros, líderes y entrenamiento militar para volver para el Líbano. Y que la causa de la guerra con Venezuela es para ayudar a Israel. Esto dicen esta gente. Estoy diciendo lo que están diciendo ellos. Entonces, ellos están opuestos totalmente a eso. Tanto políticos como comentaristas, como divulgadores de noticias, esa sección, esa gente está en contra de que Israel siga siendo beneficiado por Estados Unidos. Y la otra sección, que es el Ted Cruz y el otro es el otro, pues dicen que no, que Israel es el principal aliado estratégico de Estados Unidos. Bueno, ahí está el problema, que todos están en el medio de los dos y no saben ni qué hacer ahí. Entonces, pero les estoy diciendo
que debido a que Israel está involucrado en esta situación, esto es un cumplimiento profético. Estar de espaldas a esto, no estar enterado de esto y no estar interesado en esto, significa algo serio, algo triste. Porque Cristo nos mandó a estar claros, a estar atentos a lo que está pasando. El dinero que adquiere Venezuela a través de la venta de esas drogas no es para ayudar a la organización. Bueno, claro, y ahí está hasta Irán. Hasta Irán está involucrado en eso ahí. Entonces, vamos a hacer otras preguntas reflexivas. Solamente para que ustedes despierten y decir, ¿qué está pasando aquí? Porque nos están pasando cosas. Ustedes saben que los judíos, Cristo vino y ni se enteraron. ¿No? Yo creo que algo parecido va a pasar con los cristianos. Cristo viene en su segunda venida y se van a enterar por estar ajenos a lo que está pasando. La pregunta es, ¿cuál de los dos partidos políticos más importantes que hay en los Estados Unidos promueve y defiende la ideología liberal y enemiga de la verdad cristiana bíblica? ¿Cuál de los dos? Aquí hay muchos partidos, pero los dos más importantes. Sí, a ver. Los demócratas, indudablemente. El Partido Demócrata promueve y defiende la agenda globalista, o sea, es la agenda liberalista donde está incluido la ideología de género, no hay fronteras, o sea, el sistema liberal en todos los aspectos y principalmente el sistema de gobierno mundial, del globalismo, o sea, que haya un solo gobierno mundial. Ahora, ante esta situación, ¿qué está haciendo el Partido Republicano? Ante esta situación de que, porque antes estos dos partidos tenían sus diferencias políticas y eso, pero ya hay un problema ideológico serio. Y es que el Partido Demócrata es un partido liberal ajeno a los conceptos bíblicos que está promoviendo todo el liberalismo pecaminoso dentro de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el Partido Republicano, que es un partido cristiano? Recuerden, no estamos hablando de cristianos fieles, estamos hablando de religión, que es un partido cristiano. ¿Qué está haciendo? Combatiendo la ideología liberal del Partido Demócrata. Eso es lo que está haciendo el Partido Republicano. Combatiendo la ideología liberal del Partido Demócrata. De hecho, ¿contra quién entonces está combatiendo el Partido Republicano? ¿Contra qué? Contra el cumplimiento profético. De hecho, el Partido Republicano está combatiendo en contra del cumplimiento profético, porque el cumplimiento profético dice que el mundo va de mal en peor. Cristo dijo que el mundo va a ser como Sodoma. ¿No es así? Entonces, si el Partido Demócrata está promoviendo la ideología del fin del mundo y el Partido Republicano se está oponiendo a eso, pues se está oponiendo al cumplimiento profético. Y entonces, ¿quién se está fortaleciendo con la fractura de los republicanos? Bueno, de hecho, la agenda globalista y la ideología liberal y anticristiana se está fortaleciendo al punto de que en este año se han celebrado 2 elecciones importantes y otras más, no tan importantes, pero 2 elecciones, y en todas ellas han ganado los demócratas. En Nueva York eligieron a un alcalde musulmán. Y en la ciudad de Miami eligieron a una alcaldesa demócrata, mujer. Primera vez en la historia, en la alcaldía de Miami, que eligen una mujer de alcaldesa. Y más de 30 años que no era alcalde un demócrata. ¿Qué dice eso? En medio de esto, ¿qué dice eso? Que el pueblo americano, que al fin y al cabo es el que vota, está votando en contra de la agenda republicana. Entonces, ¿quién se está beneficiando con esta pelea? La agenda globalista. Se está beneficiando la agenda globalista. La pregunta para los caballeros, a ver, un caballero que vaya a responder. ¿Cuál caballero? Ajá, Alexis. ¿Cuándo adquiere el creyente mucha fe y seguridad en las promesas divinas?
vamos a dar las respuestas. Primero, cuando interpreta las profecías como símbolos del pasado con aplicación al presente. Cuando decide confiar en su experiencia personal y en la revelación profética, o cuando aprende a través de las profecías cómo Dios ha estado y está en control de los acontecimientos. 1, 2 o 3. ¿Está bien? Tercera, muy bien. Las profecías bíblicas. ¿Por qué a través de las profecías adquiere el creyente mucha fe y seguridad en las promesas divinas? Porque ya esto lo explicamos una vez aquí. Porque las profecías están en conexión con él o en relación con el futuro. Y el futuro humanamente nadie lo conoce. O sea, las profecías nos dan fe y seguridad en las promesas de Dios y en la Biblia porque el futuro nadie lo conoce. Conocer el futuro es algo sobrenatural. ¿Qué no podía saber Moisés humanamente en el año 1250 a.C., o sea, hace 3275 años atrás? ¿Qué no podía saber? Que Israel iba a resurgir. ¿Por qué lo dijo? Por revelación de Dios. Las damas. ¿Quién va a responder de las damas ahora? Tania, ¿no? Tania, la pregunta dice, ¿en qué terminan ambos proyectos divinos? El del pueblo judío y el del pueblo gentil. 1. Terminan en el establecimiento del reinado del Mesías. Terminan en la desaparición de toda autoridad política sobre la tierra. Terminan en la creación de un reino exclusivamente para el pueblo judío sin participación de las naciones. 1, 2 o 3. ¿El 1? Muy bien. El 1. En las clases pasadas vimos el proyecto divino con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Bien. Ahora vamos a comenzar las clases sobre el proyecto divino con los gentiles. Porque Dios tiene su proyecto también con los gentiles, con el mundo gentil. Ambos proyectos se entrelazan y tienen el mismo final. ¿Cuál es el final? El reino de Dios que viene. Vamos a ver, como vimos así con Israel, que su final es el establecimiento del reino de Dios, también vamos a ver que en este sueño de Nabucodonosor y en la visión de Daniel, el final es el establecimiento del reino de Dios. Gentiles y judíos en Efesios 2. Aquí Pablo habla muy lindo de los judíos y los gentiles en Efesios 2. Vamos a oírlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Muy lindo, muy precioso. Pablo aquí presenta esta idea linda y hermosa de que judíos y gentiles se unen en un solo cuerpo. Cristo quitó la pared intermedia de separación. En otro lugar, en 1 Corintios, presenta al pueblo de Israel como un olivo y a los gentiles como un olivo silvestre que fueron arrancados de su mata, de su árbol y se plantaron o se injertaron en el olivo verdadero y para hacer un solo servicio a Dios. Esto de Pablo se cumple cabalmente
en la llamada iglesia mística. La iglesia mística es la de los cristianos verdaderos. Pero no hay ninguna iglesia institucional con esa categoría. Ninguna iglesia, ninguna institución cristiana tiene la categoría de ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera se llama la iglesia mística porque es un grupo de personas que solo Cristo conoce. Que conoce los corazones, que sabe lo que hay en cada uno. La iglesia institucional ha estado muy lejos de ser esto. En la historia real, vamos a ver. De poco le sirvió esta carta de Pablo a la iglesia de los Efesios. Y ya este nombre, Iglesia de los Efesios, nos da referencia del comienzo de la institución. La iglesia de los Efesios es una institución religiosa de aquel tiempo diferente a la iglesia de Roma o a la iglesia de los Corintios o a la iglesia de Tesalónica. Es una institución de esa ciudad, una organización de esa ciudad. Dentro de la iglesia de Éfeso estaban los cristianos verdaderos, pero habría cristianos que no eran verdaderos. Estaba la iglesia mística. Así también dentro de la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, estaban los cristianos verdaderos, la iglesia mística, pero todo estaba mezclado con cristianos falsos. Por lo tanto, la institución no representaba, la iglesia de Efesios no representaba a cristianos verdaderos. Institucionalmente, ellos no, y tengo razón bíblica para decir esto, que de poco les sirvió a esta carta de Pablo, de judíos y gentiles juntos, amándose unos a los otros, como iglesia institucional. ¿Por qué? Porque apenas 31 años después, miren el mensaje que el Señor les envía a los efesios a través del apóstol Juan. Apenas 31 años. Vamos a suponer que entre la iglesia de Éfeso que recibió la carta de Pablo hubiera un cristiano de 30 años. ¿Cuánto tenía esa persona cuando recibió? 61 años. Quiere decir que todavía en el momento en que Juan envía este mensaje a la iglesia de Éfeso, había personas ahí que habían oído de Pablo. Ahora mira lo que dice Juan. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Cuando Cristo se le aparece a Juan en una visión, Cristo está rodeado de 7 candelabros, de 7 candeleros. En el significado, el ángel le dice a Juan que esos 7 candeleros significan las 7 iglesias de Asia. O sea, uno de esos candeleros era Éfeso. Ahora, ¿cuál es la amenaza de Cristo aquí contra la iglesia, contra la institución cristiana de Éfeso? Te quito como iglesia. Desapareces como iglesia. Quito el candelabro de tu lugar. Si no haces ¿qué? Si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Las primeras obras. El amor aquí es ágape, que tantas veces hemos hablado. El amor ágape no es sentimental, no es un amor emocional. El amor ágape es un amor práctico. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, ese es el amor. No es querer a Cristo. Yo cada vez que oigo esas canciones que estoy enamorado de un hombre y de Cristo, Dios mío. No es para... El amor que nosotros, si estamos pensando en eso, el amor que nosotros debemos tener hacia Cristo no es el que tengo hacia mi hijo, hacia mi madre, hacia mi padre, hacia mi esposa, no es eso. Este es un amor sentimental, un amor emocional. El amor hacia Cristo se refleja en la obediencia. Porque el amor ágape de la Biblia es un amor práctico, no sentimental, no es emocional. Entonces, le está diciendo la iglesia de Éfeso, vuelve a las primeras obras, a tu primer amor, a la obediencia. Pero ven cómo fallan las instituciones. Y Pablo lo sabía,
Miren lo que le dice Pablo. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Entre vosotros mismos. ¿Quiénes son los vosotros esos? Los obispos. De entre los mismos obispos, de entre los mismos ancianos. Pasó. No, 31 años después mira lo que pasó. En el cumplimiento histórico de la profecía bíblica sobre los dos pueblos, judíos y cristianos gentiles, ¿qué ha ocurrido? ¿Se cumplió el deseo de Pablo? En el cumplimiento histórico. Nunca han constituido un solo grupo de hermanos entrañables como quería Pablo. Jamás. Jamás lo han sido. El cristianismo gentil se separó y los judíos por su cuenta y los gentiles por su cuenta y hasta los cristianos quemaron a los judíos en hogueras. Nunca se cumplió el ideal de Pablo entre el cristianismo gentil y los judíos. Han seguido existiendo separados y el conflicto permanente hasta ahora mismo. El movimiento MAGA es un movimiento cristiano opuesto a Israel en su parte extremista. Hasta ahora mismo el cristianismo y el judaísmo han estado separados, enemigos, no como Pablo pensaba. Eso de Pablo, ya digo, repito, se da en la iglesia mística, pero en la iglesia institucional, en la religión cristiana no se da eso. Cada cual está cumpliendo la visión profética que ha sido y es para mal, no para bien. O sea, cuando nosotros estudiemos ya en estas clases, por ejemplo, la cuarta bestia, que son las piernas de hierro, que la visión de Daniel la presenta como una bestia espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos, y entre esos 10 cuernos le sale un cuerno pequeño, que derriba a 3 cuernos. Vamos a ver históricamente, a demostrar, ya dije, con fechas, nombres de personas, acontecimientos, que esos 3 cuernos fueron 3 reinos que fueron derribados para que surgiera el cuerno pequeño que es el Vaticano actualmente, que en aquel tiempo fueron los estados pontificios. Ahí comenzó una guerra terrible del cristianismo contra los judíos, hasta hoy. Tucker Carlson, José Andrés sabe quién es. Este es uno de los cristianos más ultraconservadores. Yo lo sigo bastante, ahora que con la inteligencia artificial sus intervenciones se pueden ver en español. Yo lo sigo. Este es uno de los que cree que Israel no debe contar. Que Israel no debe tener parte en la política y en la economía de Estados Unidos. Quiero ponerles aquí esa traducción que se hace de la inteligencia artificial. Estados Unidos tiene un gran aliado en el mundo, su principal aliado, según algunos cálculos, quizás su único aliado real, y ese es el Estado de Israel, y así ha sido por mucho tiempo. De hecho, tanto tiempo que poca gente se pregunta si es una buena idea o por qué es así exactamente. Todo el mundo sabe que nuestro aliado más cercano es Israel, y tenemos todo tipo de vínculos militares y económicos con Israel. La principal forma de saber que Israel es nuestro aliado más cercano es que hasta hace muy poco no había escenario imaginable donde Estados Unidos tomara partido por otro país sobre Israel. Simplemente no podía pasar. Israel es nuestro principal aliado. No siempre ha sido así. Claro, Israel no existía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, así que todo es nuevo, se ha acelerado con cada década. Nos hemos vuelto más cercanos a Israel. Nuestro compromiso, no el legal o público, sino el de facto o en el terreno con Israel, se ha fortalecido cada año. Pero no hay razón para que eso se quede así para siempre. ¿Y si decidiéramos cambiar las cosas? ¿Y si decidiéramos conseguir un nuevo aliado más cercano en el mundo? ¿Qué tal Qatar? ¿Y si Qatar fuera nuestro principal aliado? Qatar. No, y quiero que sepan que esto no es un discurso retórico de él. Yo lo estoy siguiendo bastante. Y él
antes de esta intervención, hizo un viaje a Qatar y se entrevistó con el emir de Qatar. Sí, él visitó aquellos lugares y está promoviendo eso, que Estados Unidos pues puede tener amistad con Qatar. ¿Y quién es Qatar? Ustedes saben quién es Qatar. Es un pequeño país, chiquitito, tan chiquito como Israel. Es la cuna de los terroristas. Jamás, las oficinas de Hamas, la organización terrorista esta de Gaza, la oficina de Hamas está en Qatar. Entonces, ¿qué está queriendo hacer este hombre aquí en Estados Unidos? Sacar a Israel y meter a Qatar. En Qatar. Y así como él, estos nombres los van a ver. Esta. Todos son nombres de los magas que quieren desaparecer a Israel de la historia de Estados Unidos. ¿Eh? ¿Quién? Que no era así, que de todos ellos, incluyendo a Tucker, es la que más está en contra de Israel. Toda esa gente está en contra de Israel. Esta Marjorie Taylor Greene es la representante de Georgia, que yo dije que donde vivía yo, ella renunció porque está amenazada de muerte. Porque está opuesta a Israel. Entonces, está cumpliendo ahora mismo la profecía. Estamos envueltos en eso. ¿Y cuál es el peligro que hay de no estar atentos? De no estar como Cristo dijo. ¿Cuál es el peligro? En dar pasos falsos. Cuando nosotros no estamos enterados de cómo están las cosas y estas cosas nos involucran y tenemos que tomar parte en ellas porque obligados estamos viviendo en este mundo. Para no tomar parte en estas cosas tenemos que irnos a este mundo. Entonces, el riesgo que hay en no estar enterados de cómo se están cumpliendo las profecías es que damos pasos falsos. Damos pasos que no son correctos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Cristo mismo que dijo del engaño de los falsos cristos? Engañarían, si fuese posible, a los escogidos. Porque son sutiles los engaños. Entonces hay que estar con la lámpara encendida. Porque el que tiene la lámpara apagada hace cosas que son falsas, que están equivocadas. Cristo dijo también que estemos atentos a las profecías como antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es la profecía? En la justicia. Entonces Pedro dice que tenemos ese es Pedro, sí. Pedro dice que tenemos la luz profética mejor que pueda haber. Pero si no le hacemos caso a la profecía, si no le hacemos caso a las escrituras, Cristo dice, ¿cómo dijo Cristo? Escudriñad. Si no la escudriñamos, si no sabemos poner en contexto lo que dice la profecía bíblica con lo que está pasando, no estamos claros. Estamos con la luz apagada. ¿Sí? ¿Los demócratas están en contra de Israel también? Una parte sí. ¿Están divididos también? Sí. Pero no hay conflicto entre ellos por eso. Este conflicto que hay entre los republicanos no existe entre ellos. Por ejemplo, este que es judío también. Bernie Sanders es judío y está en contra de Israel. Pero entre ellos por esa razón no hay conflicto. Vamos a la pregunta de los caballeros. ¿Qué privilegio le concedió el Señor a Nabucodonosor? ¿Quién responde? Cenes. 1. Permitirle gobernar sobre todas las naciones conocidas sin oposición alguna. Entregarle el dominio político definitivo sobre Israel y todas las tierras vecinas. Y 3. Revelarle el proceso político y religioso que seguiría en una buena parte del mundo gentil hasta el reinado del Mesías. 1, 2 o 3. 3. Tú te la sabías. Tú no te estudiaste, pero tú te sabías. Tú. Tú no estudiaste, pero tú no viste eso, pero sí te la sabías. La quinta para las damas. ¿Quién responde de las damas? A ver. Ya respondió Adalis. ¿Y respondió quién fue la otra? Tania. Ahora Jenny. Jenny. La pregunta 5. ¿Qué hace el Señor aproximadamente 43 años después del sueño de Nabucodonosor? Primero, Dios ratifica y amplía la profecía entregada a Nabucodonosor anteriormente. 2.
Dios cancela la profecía anterior porque ya no tenía vigencia para esa generación. Y 3, Dios entrega una nueva profecía con alguna relación de lo revelado anteriormente a Nabucodonosor. 1, 2 o 3. 1, correcto. Esta 43 años después es la visión de Daniel 7. El sueño de Nabucodonosor es Daniel 2 y Daniel 7 es 43 años después ya una visión del mismo profeta. ¿Cuál es la diferencia entre los planes de los jerarcas humanos y los planes divinos de un hombre? A ver, ¿quién responde? Aparte de Cene, los demás que respondieron, a ver. ¿Nadie más? ¿Tú vas a responder? ¿Y sin estudiar? Vamos allá, mira, los va a representar Joelito, que no estudió. Dice, los jerarcas se interesan en las multitudes mientras que Dios observa los eventos de la historia. Los jerarcas solo consideran las multitudes mientras que Dios en sus pensamientos tiene en cuenta a cada persona. Los planes de los jerarcas son temporales porque Dios cambia los planes humanos. 1, 2 o 3. ¿Está bien? Bien. La 2, muy bien. La pregunta 7. ¿Qué escribió el salmista sobre la atención de Dios hacia los hombres? Las damas, ¿quién va a responder? Susel, vamos a ver. Número 1. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, atento está a todas sus obras. 2. Desde la tierra observó el hombre y entendió que Dios solo presta atención a los justos. Y 3, desde los cielos habló Jehová y declaró que se ocupa de los asuntos de la humanidad. 1, 2 o 3. 1. Muy bien. La pregunta 8 para los caballeros. A ver, Eduardo. ¿Qué dijo Jesús en ese mismo orden? O sea, en ese mismo orden de que Dios se ocupa de las personas, no de las multitudes, sino de las personas. Dice, no se venden 2 pajarillos por 5 cuartos. Sin embargo, Dios conoce los detalles de vuestra vida. El 2, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y 3, no se venden 5 pajarillos por 10 cuartos, pero los cabellos del hombre tienen importancia ante Dios. No, 2 o 3. 2. Correcto. La pregunta 9 para las damas. ¿Quién responde? A ver, hay otras damas ahí que... ¿Tú vas a responder? ¿Qué tiene como fin todo lo que Dios ha hecho, hace y hará con Israel, los imperios y las naciones? Construir un reino terrenal de poder político exclusivo para Israel. Garantizar la paz y el bienestar de las naciones. Darnos la vida y la felicidad eternas a quienes creemos y tenemos nuestra esperanza en Él. La 3, ¿está bien? Aquí les voy a dar una secuencia breve, cronológica, de los 2 capítulos de Apocalipsis 20 y 21. Dice así, el 21 al 3, el diablo es atado y se establece el reino milenial. Asalto final de las naciones contra el reino milenial, destrucción de los pecadores, castigo del diablo en el lago de fuego, el juicio final, cielos nuevos y la tierra nueva en Jerusalén. Esas son las secuencias finales del mundo a partir del reinado del Mesías, del reinado milenial. Tengo una pregunta. Si en la primera resurrección van a resucitar los santos y van a reinar con Cristo por 1000 años, ese juicio final solo será para condenación. Sí, Solo de condenación. Es para la segunda resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya la segunda resurrección es la resurrección de los pecadores para el juicio final, que es un juicio de condenación, no de salvación. En el juicio final no hay salvación. Y la pregunta 10, ¿qué dice Deuteronomio 7:9 para un caballero? A ver, Ahmed, dice,
Jehová es un Dios poderoso que gobierna con pactos y otorga misericordia. Jehová es un Dios justo que castiga a los que le aborrecen y muestra misericordia por todas las generaciones. Jehová es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. 1, 2, 3. La voz. Jehová es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan los mandamientos por 1000 generaciones. Este es el edificio de las Naciones Unidas. Dice el Salmo: Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Recibo la orden de Dios.